Buenos días, excúsenme, es que aquí hay un problema técnico con el micrófono del computador. Lo estamos tratando de solucionar. Yo les pediría un poquitico de paciencia. Mil excusas por la situación, pero se me sale de las manos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Cuál hablo? ¿Me escuchan bien ahora sí, allá en sus casas? Sí, Sí, profe. sí, señor. Listo, pues por fin. Bien, entonces permítame un segundo, vuelvo a compartir mi pantalla. Shh. Shh. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Les pido excusas a los que están en sus casas y también a los que están acá por la demora, pero pues es que el micrófono no estaba, tenía problemas de configuración y pues naturalmente estoy desde la universidad, entonces teníamos que esperar a que los de servicio técnico lo repararan. Entonces, les pido excusas por esta situación. Yo esperaría, aunque no confiaría, que no vuelva a pasar, pero intentaremos que no se presenten más inconvenientes de esto. En sus casas están viendo bien mi pantalla, la pantalla que estoy proyectando. Necesitan un poco más de zoom. O ahí estamos bien. Voy a ponerle un poquito más de zoom para presentar nuestra temática del día de hoy. La clase de hace 8 días, que fue la última clase que efectivamente tuvimos, porque el miércoles lo único que hice fue presentar la actividad evaluativa. Nosotros empezamos a abordar el problema de
interpretar físicamente lo que son las funciones vectoriales y particularmente interpretar físicamente lo que es o lo que corresponde a los procesos de derivación de las funciones vectoriales. Entonces, de alguna manera, la idea era que yo puedo utilizar funciones vectoriales para representar la posición de una partícula en movimiento y a partir de la derivada de esa función de posición, yo puedo obtener lo que llamábamos la función de velocidad y la función de aceleración. Entonces, la idea que nosotros habíamos establecido es, si yo tengo la función vectorial que representa la posición, la derivada de esa posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Y nosotros habíamos revisado ejemplificaciones de ese fenómeno. Nosotros habíamos visto cómo, teniendo esa función de posición y calculando derivadas, yo podía calcular la velocidad y la aceleración de la correspondiente partícula. En ese sentido, y eso es algo que a mí siempre me gusta destacar, si yo tengo la función de posición de una partícula en movimiento y la tengo representada como una función vectorial, a partir de esa función de posición yo puedo obtener toda la información que yo quiera sobre el movimiento de la partícula. No solo velocidad y aceleración, ya veremos posteriormente qué otro tipo de información nosotros podemos extraer de esa función de posición. En ese sentido, la pregunta que emerge es si nosotros podemos revertir ese proceso. Es decir, cuando yo tenía la función de posición, yo obtengo la función de velocidad. Ahora la pregunta es, si yo tengo la función de velocidad, ¿será que yo puedo obtener la función de posición? ¿Será que a partir de la velocidad de un objeto, yo puedo establecer la posición en la que se encuentra el objeto? Y esta naturalmente es una pregunta que tenemos que analizar a la luz del cálculo. Entonces vamos a establecer algunos comentarios con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, y ahí aparece un problema clásico en este contexto. Supongamos que yo tengo una partícula, que yo conozco su función de velocidad, y quiero conocer la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado. Esa es como la problemática básica que vamos a tratar de afrontar. Entonces, algunos comentarios. Nosotros sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. Digamos que eso fue lo que discutimos en la clase anterior. En ese sentido, la posición es una antiderivada o integral de la función de velocidad. Digamos que ese es como el razonamiento lógico. Si yo al derivar la posición obtengo la velocidad, eso quiere decir que si yo antiderivo o integro la velocidad, debería obtener la posición. Pero entonces surge un inconveniente acá. Es decir, la función de posición que nosotros denotamos como r de t, eso es lo usual, llamarla por la letra r, vendría siendo la integral o antiderivada, porque esto está integral de
la función de velocidad. Digamos que eso es razonable, evidente, pero, y aquí es donde aparece el detalle, en el ejemplo, entonces, en este problema, nosotros tendríamos lo siguiente. R de t sería igual a la integral de esto, de esta función de acá, que simplemente vendría siendo lo siguiente. T al cuadrado sobre 2 más e. No olviden que cuando calculamos integrales indefinidas, viene con su constante de integración. Esta sería 2/3 de t a la 3 más d. Y la última sería 4t al cuadrado sobre 2, eso sería 2t al cuadrado. Dime, ¿alguien me está diciendo algo? ¿Alguien me estaba diciendo algo por el micrófono, perdón? ¿Sí me están oyendo bien todos? ¿Sí me estoy haciendo entender allá en sus casas? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, si yo integro la función de velocidad, pues de acuerdo a las reglas de integración que nosotros conocemos, la función de posición que surgiría sería esta función de acá. Entonces digamos que hasta ahí no hay ningún misterio. Si yo tengo la velocidad y la integro, obtengo la función de posición. Pero el problema es que en esta función de posición hay unos datos que nosotros no conocemos, que son las constantes de integración. Y eso es problemático desde el punto de vista práctico. Porque si yo quisiera utilizar esta función para encontrar la posición de una partícula, pues el resultado no me daría un valor preciso. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, ya calculamos la función de posición, entonces, ¿cuál es la posición de la partícula en el instante t igual a 0? Entonces, si yo evalúo esa función de posición en 0, la respuesta vendrían siendo, pues, las tres constantes. Y esas tres constantes nosotros no las conocemos. Entonces, por lo tanto, yo no podría obtener la respuesta exacta de la posición de la partícula. ¿Sí me hago entender con la naturaleza del problema que se presenta? Yo integro la velocidad, eso me da la función de posición. Digamos que eso es claro y no es discutible en lo más mínimo. Pero la función de posición que yo obtengo al integrar tiene cierta información que nosotros no conocemos y que sin conocerla no nos permite determinar la función de posición de manera precisa. En ese sentido, la información que a mí me da el problema es insuficiente para responder la pregunta. Miren cuál es la información. Me dan la función de velocidad y a partir de esa función de velocidad me piden encontrar la posición de una partícula en un instante de tiempo determinado. Y lo que acabamos de ver es que con solo la función de velocidad, lo que yo obtengo no me permite responder la pregunta. Yo obtengo la función de posición, pero con unas constantes ahí que yo desconozco. Y para poder responder esa pregunta, yo necesito conocer esas constantes. Pero para conocer esas constantes, yo necesito más información. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué tipo de información me permitiría encontrar las constantes para poder responder la pregunta que se ha planteado?
¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? En sus casas, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera plantear mientras voy avanzando? Para poder hallar esas constantes de integración, y esto de pronto sea relativamente conocido para ustedes, de sus cursos de cálculo integral, necesitamos lo que se conoce como, voy a ponerlo así, una posición inicial. Que en cálculo integral era lo que uno llamaba un dato de valor inicial. No sé si ustedes empiezan a hablar de problemas de valor inicial en cálculo integral. En el contexto en el que estamos trabajando, ese dato de valor inicial corresponde a lo que uno llama una posición inicial. Pero a mí no me gusta la palabra posición inicial en este contexto, sino una posición específica en un instante de tiempo determinado. Porque cuando uno habla de posición inicial, uno siempre está pensando en el instante t igual a 0. Pero es precisamente el instante t igual a 0 en el cual queremos conocer la posición de la partícula. Entonces, no es obligatorio, o la información que necesito no tiene que ser específicamente en el instante inicial, puede ser en cualquier instante. Lo que sí necesito encontrar o determinar es la posición específica de la partícula en un instante de tiempo específico. Por ejemplo, si sabemos que en el problema anterior, o sea, con la información que teníamos, la posición de la partícula en el instante, qué sé yo, t igual a 3, por poner un ejemplo, es alguna posición, no olviden que aquí las posiciones tienen 3 coordenadas, por ejemplo, menos 2,5, menos 1, este dato me permite encontrar las constantes de interés. Y como les digo, esto es, o debería ser, relativamente familiar para ustedes. En los cursos de cálculo integral, cuando uno le dan una integral indefinida, viene con unas constantes o viene con una constante, y esa constante yo la puedo especificar con un dato adicional. En este contexto, el dato adicional que necesitamos es la posición específica de la partícula en un instante de tiempo determinado. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo en el instante t igual a 3, la posición era menos 2,5, menos. Y con esa información, ahora sí deberíamos poder encontrar las correspondientes constantes. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Entonces miremos por un lado. Por un lado, yo sé que la función de posición que no conozco, evaluada en 3, tiene que ser igual a menos 2, 5 y menos 1. ¿De dónde sale esa información? Pues de lo que me están diciendo acá. Esta es la información adicional. Este es la posición específica en el instante de tiempo determinado. Pero, por otro lado, nosotros teníamos esto. Por otro lado, esta función que habíamos sacado con el cálculo de la integral, yo la puedo evaluar también en 3. Y cuando yo evalúo eso en 3, me produce lo siguiente. Evaluar en 3 es coger esta expresión y donde aparezca t, la reemplazo por 3. Y entonces aquí me queda
9 medios más C. Aquí me queda 2 tercios por 3 al cubo. 3 al cubo es 27, ¿cierto? No, 81. 3 al cubo 27. 27 sobre 3 es 9, 2 novenos. 27 sobre 3 es 9, 18. Escúchame que estoy hecho una torpeza. 18 más E. Y acá también da 3 al cuadrado es 9, por 18 también, por 2, 18. Esto es una D, por 18 más E. Entonces miren cómo se sincroniza toda la información que a mí me han dado. A mí me habían dado la función de velocidad, con esa al integrarla obtuve esta función de posición y esta al evaluarla en el instante donde tenemos la información específica, o sea, aquí toca evaluar, si la información me la dan en t igual a 3, toca coger esta integral y evaluarla en 3. Al evaluar en ese instante obtengo esta información de acá. Y por otro lado, el dato de posición específica me dice que esa función, al evaluarla en 3, me tiene que dar este valor específico. Esta es una información que no es que yo haya calculado de ningún lado. Es una información adicional que me da el problema. Muy importante tener claro eso. Para yo poder hacer este ejercicio, necesito la función de velocidad y necesito el dato de posición específica en un tiempo determinado. Con esos dos datos, después de integrar la velocidad, yo tengo esto por un lado y tengo esto por el otro lado. Y entonces, yo puedo igualar estas dos expresiones. Y como son vectores, los puedo igualar componente a componente. La primera componente de una es la primera componente de la otra. Y entonces tengo que 9 medios más C, que es la primera componente de acá, es igual a la primera componente de esta expresión que me habían dado. Entonces, esto es igual a menos 3. La segunda componente es igual a la segunda componente, 18 más D es igual a 5. Y la última es 18 más E es igual a menos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Perdón. Menos 2. Menos 2. Esto. Se lo escribe mal. ¿Sí es claro cómo funciona? Es un dato adicional que me dieron, no es precisamente lo que acabo de decir, que es una información adicional que me tiene que dar el programa. ¿Sí o no? Eso es lo que acabo de decir, ¿cierto? Que eso no se calcula de ningún lado. Es un dato adicional que nos tiene que dar el problema. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Allá en sus casas, ¿alguna pregunta? Es que aquí me preguntó alguien, no voy a decir quién, que de dónde salía este valor. Entonces, vuelvo y aclaro que ese dato proviene de información adicional. O sea, es un dato adicional que me tienen que dar. Me tienen que dar la velocidad y el dato específico. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿O desde sus casas hay alguna pregunta? ¿O desde aquí mismo hay alguna pregunta? Confírmenme allá en sus casas que me están oyendo y que vamos claritos hasta ahí. Sí, señor, puede proceder. Muy bien, Yo creo que ya todo bien. Listo, pues, perfecto. Ahora, a partir de esto emerge lo evidente, y es que con esta información ahora sí puedo obtener las constantes que necesito para completar la función de posición. Entonces aquí C, pues lo despejo de la primera ecuación. 9 medios más C es igual a menos 2, entonces C es igual, y ustedes hacen las cuentas ahorita, menos 2 menos 9 medios, que eso es menos 13 medios,
D va a ser igual a 5 menos 18 y E va a ser igual a menos 1 menos 18. Y entonces, ya con las constantes, ahora sí, esta función de posición me queda completa. Entonces, la función de posición es t al cuadrado sobre 2 más c, pero c ya la calculamos, es menos 2 menos 9 medios, que me habían dicho que es menos 13 medios. Menos 13 medios, pues tiene que ver esto así. Menos 13 medios. 2 tercios de t al cubo más d, pero d es 5 menos 18, que eso es menos 13. Y el e, que es el que va acá, es menos 19. Y ahí tengo la función de posición. Y con esa función puedo establecer la posición de la partícula en cualquier instante. Sí, puede ser una posición para negativo a la derecha, porque siempre se estima que se hunde. No, porque depende también, o sea, mira que eso depende de los datos que me habían dado de posición inicial y depende también del resultado de esta función evaluada en este punto. Entonces puede ser que aquí me dé negativo, aquí me dé positivo, entonces ahí queda sumando. O sea, no siempre va a dar negativo. Eso depende de los valores que a mí me dan. Entonces ya tengo la función de posición y por lo tanto, para cerrar esa pregunta, la posición de la partícula en el instante t igual a 0, que era la pregunta inicial que estaba, pues simplemente es evaluar esa función de posición en 0. Y esa función de posición en 0, pues en este caso va a dar, simplemente reemplazo la t por 0, y eso me da menos 13 medios, menos 13 y menos 19. Pero si yo, por ejemplo, quisiera la posición en el instante t igual a 1, t igual a 2, en cualquier instante, pues ya con la función de posición evalúo en ese instante y tengo la respuesta que necesito. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, yo quiero, y esto siempre, o sea, es importante que ustedes tengan como el razonamiento que vive detrás de todo esto. Esto que acabamos de hacer nos clarifica, a falta de un mejor verbo, que cuando yo tengo la velocidad de un objeto, con solo la velocidad de un objeto, yo no puedo establecer la posición del objeto. Yo les decía a ustedes hace 8 días, cuando yo tengo la posición de un objeto, lo tengo todo con respecto a la información. Yo tengo velocidad, tengo aceleración. Al revés, no funciona tan directo. Si yo tengo la velocidad de un objeto, a partir de la velocidad, a partir de solo la velocidad, yo no puedo obtener la función de posición. Yo necesito un dato adicional. Y eso, como les digo, es bastante razonable. Si ustedes lo piensan cuidadosamente, en un problema de la vida real, que a ustedes les den la velocidad del objeto o la función de velocidad del objeto, es decir, la velocidad en cualquier instante, no les permite determinar dónde está. Si yo a ustedes les digo, mire, es que hay un vehículo que anda a 60 kilómetros por hora, que esa no es la velocidad, esa es la rapidez,
Para que sea velocidad necesito darle una dirección. Pero si les digo es a 60 kilómetros por hora hacia el norte, que eso sí le da una dirección, o sea, eso sería la velocidad, con esa información, ustedes no pueden decirme dónde está el carro. Entonces quiero que se den cuenta cómo es de natural que la sola velocidad no me ofrezca la función de posición. O sea, esto tiene una intuición en lo real. Y es sobre eso que nosotros debemos encontrar nuestras justificaciones. Si yo quiero encontrar la posición a partir de la velocidad, necesito un dato adicional. ¿Estamos claritos hasta ahí? Quiero que miremos un ejercicio. A ver si tengo por aquí uno para que hagan, pero que no esté resuelto. Aquí, por ejemplo, toca escribirlo a mí. Yo juraba que tenía varios ejercicios en este cuaderno de apuntes. Miren que aquí les voy a pedir la función de posición. O sea, no les voy a pedir la posición en un lugar específico. La función de posición tiene que diferenciar entre esas dos cosas. La función de posición es la función en términos de la variable t. La posición específica en un instante es evaluando esa función de posición. Aquí solo pido la función de posición de una partícula cuya función de velocidad es, y cojamos integrales más interesantes. Pero no tan interesantes tampoco, para que no se me vayan a desnucar. Porque no puedo con esto escribirlo así. Seno de 3t y coseno de 4t. Es que nos vamos a dar cuenta que muchos ejemplos de movimientos clásicos se representan por funciones vectoriales que tienen este tipo de funciones. Funciones trigonométricas, funciones exponenciales. Entonces vamos a ver por qué es necesario tener claridad sobre esta función. Entonces tengo la función de velocidad y voy a poner una condición de posición específica. Y en el instante, qué sé yo, t igual a 2, la posición de la partícula es 1,2,2. Entonces, problema con la misma intención del ejemplo que acabo de presentar. Tengo la función de velocidad, tengo la posición de la partícula en un instante de tiempo específico y a partir de eso quiero encontrar la función de posición. Entonces, 5 minuticos para que lo miremos y nos vamos a nuestra pausa. 5 o 6, lo que se demoren integrando. Esperemos que no mucho.
Permítanme, voy a cambiar un valor acá, porque si me puse a pensar y esto se ve feo con valores decimales. Yo creo que esto era, ya tengo una función por Sí, vamos a ponerlo. Así garantizo que no aparezca en decimal. Pongan las calculadoras en radianes, ¿no? En radianes. Entonces cambiemos ese valor para que los resultados no nos den decimales. Bueno, excepto el de E, pero bueno, el de E lo dejan expresado. Por lo menos no tantos valores decimales. ¿Listo?
Miremos a ver. Vamos a revisar a ver. ¿Listo? ¿Me oyen bien allá? ¿En sus casas? Sí, profe. Si estamos de acuerdo con la integral, eso salió de la integral. ¿Si estamos de acuerdo con las integrales? Sí, profe. Sí, señor. Para lo que necesitamos, regálame silencio acá, por favor. Para lo que necesitamos, me hacen falta las constantes. Vuelvo y aclaro. Este problema en particular me está pidiendo solamente la función de posición. O sea, lo único que me falta por encontrar acá son las constantes. Si me llegara a pedir la posición en un instante específico, después de haber calculado las constantes, tendríamos que evaluar esa función de posición en ese instante específico. Aquí con respecto a la evaluación puede haber un poquitico de, no sé, de incomodidad, pero vamos a tratar de simplificarlo lo mejor posible. Yo sé, por un lado, que R evaluado en pi medios, que fue el instante que me dieron, pues es igual a la posición que me dieron en ese instante. 1,2, menos 1. Esto es la condición específica que me dieron. Pero por otro lado, yo cojo todo esto y lo evalúo también en pi medios para hacer la igualación. Está esto, pi medios. Entonces, como por simplificar, cuando reemplazo t por pi medios aquí arriba, esto me queda 2 por pi medios, esto me queda solamente pi. O sea, lo voy a dejar expresado antes de hacer el despeje. Este t me va a dar pi medios, entonces coseno de 3 pi medios. Coseno de 3 pi medios es en radianes, ¿no? 3 pi medios, pongan la calculadora en radianes, no se les vaya a olvidar. Es 3 pi medios, trato de mirar la gráfica, 0, 1, pi medios 0, pi menos 0. A mí me da 0 coseno de 3 pi medios. Sí. Y el seno también. ¿Esto sería coseno? ¿Lo voy a poner aquí escrito? No. En 3 pi medios seno no va a ser. Ah, porque es seno de 4 pi medios. Listo. Lo voy a dejar escrito más bien acá. Sí, porque es seno de 2 pi. Es consciente. Esto es al evaluar el pi medios. Ya vamos a hacer las cuentas que haya necesidad de hacerse. Pero esto es evaluar, simplemente. Y entonces igualamos. El E pi sobre 2 más C, yo siempre recomiendo que la aproximación la hagan siempre al final, después de los despejes y todo. Igual a 1. Todo esto de acá, y me lo voy a llevar así completico, pero eso da 0. Eso es igual a 2. Y esto de acá es igual a menos 1. Entonces, las constantes C es igual a 1 menos esto de acá, que ya me lo van a aproximar decimalmente. ¿Cuánto da eso decimalmente aproximadamente? ¿Menos 10.5? Esta D pues como coseno de 3 pi medios es igual a 0, pues todo esto es igual a 0, entonces B es igual a 2, y lo mismo pasa aquí abajo, seno de 2 pi es 0, entonces 0 sobre 4 es 0, entonces aquí lo único que me queda es E igual a menos 1. Y entonces, la función de posición
que eso era lo que me pedían, es la que teníamos por acá, pero ya con las constantes. C vale menos 10.5. Claro que si lo quieren dejar expresado así, se puede dejar expresado así. Así como hacer el C. No, como el valor en términos de pi, irracional. Pero pues pongámoslo decimal, una aproximación. Aquí es 2, mira que por ejemplo aquí me dio positivo el 2, aquí me dio menos. Y esa es la función de posición. Y con eso yo puedo establecer la posición de la partícula en cualquier instante. ¿Cómo vamos todos? Tanto acá como en sus casas. ¿Bien? ¿Clarito? ¿Todo clarito? Por favor, confírmenme en sus casas si hay alguna pregunta. Sí, profe, todo claro. Maravilloso. Entonces hagamos nuestra pausita. Recuerda que iniciamos tarde, si toca hacer la pausita. Hagámosla de 10 minutos. De 10 minutos. Nos vemos a las 11:10 y vemos qué otro alcance tiene esto que acabamos de analizar. Qué tan lejos podemos llegar con esto?
¿Me oyen? ¿En sus casas me oyen bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Esperemos que uno de los compañeros presenciales no han vuelto y continuamos con nuestra discusión. Bien. De una manera muy resumida, nosotros podemos establecer como una cadena de dependencias entre las tres magnitudes vectoriales básicas en el movimiento de partículas: posición, velocidad y aceleración. Digamos que hay dos vías o dos rutas o dos sentidos, para ser más precisos, en ese tipo de relación entre esas magnitudes. Hay una ruta que es directa, hay una carretera que, por decirlo de alguna forma, no tiene baches, que es la carretera que va desde la posición hasta la aceleración. Yo, a partir de la función de posición, puedo llegar a la velocidad y a la aceleración derivando, sin ningún inconveniente, sin ningún misterio, sin necesidad de ninguna información adicional. El camino de vuelta sí tiene algunos detalles adicionales. Si yo quiero devolverme desde la aceleración hasta la velocidad y hasta la posición, el proceso naturalmente involucra un proceso de integración o de antiderivación, pero aparte nosotros necesitamos ciertas condiciones, que aquí las sigo llamando de valor inicial porque es el nombre clásico que se le da, pero es importante clarificar que es que estas condiciones no tienen por qué estar siempre en t igual a 0. Puede ser en cualquier instante, como veíamos nosotros en los ejemplos anteriores. Entonces el camino es el siguiente, y vamos a tratar de ejemplificarlo ahorita. Si yo tengo la aceleración o la función de aceleración de una partícula, yo me puedo devolver a la velocidad con cierta condición. Pero en este caso, la condición tiene que ser sobre la velocidad de la partícula. Me explico. Y voy a retomar o voy a traerme el ejemplito que teníamos acá. Supongamos que lo que quiero es hallar la función de velocidad a partir de la función de aceleración. Entonces, supongamos que yo tengo como este problema. Yo tengo la función de aceleración y quiero encontrar la función de velocidad. Para poder desarrollar ese proceso, la condición o la información adicional tiene que ser sobre la velocidad de la partícula. Si yo quiero llegar a la función de velocidad a partir de la aceleración, lo que yo necesito es una condición de velocidad específica. Necesito saber cuál fue la velocidad
naturalmente en el sentido vectorial de la palabra, es decir, el vector velocidad, en un instante de tiempo específico. Eso quiere decir lo siguiente, que es como el problema más amplio de esta situación. Si yo quiero, a partir de la aceleración, llegar a la posición, yo necesito una condición de velocidad para llegar a la velocidad, y una vez yo tenga la velocidad, necesito una condición de posición para llegar a la posición. Es decir, el salto desde la aceleración hasta la posición necesita dos condiciones adicionales. Una condición sobre la velocidad y una condición sobre la posición. Ese tipo de problema, y antes de mostrar un ejemplo quiero como contextualizarlo, es muy usual. Tratar de determinar la posición de una partícula, o lo que después llamaremos la trayectoria de movimiento de una partícula, a partir de la aceleración. Cuando uno trabaja en estos problemas físicos, lo que uno trata de hacer es de intuir o inferir cómo se va a mover un objeto. Digamos que es el problema emblemático. ¿Cómo se mueve? No me dan la posición de inmediato, yo quiero inferir esa posición. Y muchas veces la única información que uno tiene para poder inferir esa posición o inferir esa trayectoria son las fuerzas que actúan sobre el objeto. El ejemplo más emblemático es el movimiento parabólico. Esa modelación surge de conocer la fuerza de gravedad. A partir de la fuerza que se ejerce sobre un objeto, yo quiero determinar o inferir cómo se va a mover el objeto. Y como la fuerza es prácticamente lo mismo que la aceleración, o sea, cuando digo esto estoy diciendo algo que un físico de verdad se sentiría ofendido, pero lo matizo, la diferencia entre la fuerza y la aceleración es una constante, la masa, según la ley de Newton. Es decir, cuando yo tengo la fuerza, prácticamente yo tengo la aceleración. Entonces, por eso digo que son casi lo mismo. En ese sentido, cuando yo tengo la fuerza y por lo tanto tengo la aceleración, claro, conociendo la masa, a partir de esa fuerza y de esos dos datos adicionales, yo puedo determinar la posición de la partícula. Entonces quiero que miremos un ejemplito, que este ejercicio sí creo que lo tengo aquí abajo. No mentiras. ¿Dónde lo tenía? Yo lo había visto en algún lado. O tal vez lo tenía antes. O si no lo vuelvo a escribir, no tengo problema. Un problema donde yo tenía la fuerza y quería encontrar la posición, que es un problema emblemático. No, estoy mucho más adelante. Entonces me toca escribir. Excúsenme, por favor, lo voy a escribir. Entonces, este problema que planteo cambiando las letras es prácticamente el mismo, solo que cambiando algunos términos. Pero quiero este problema. Pongámosle unidades a esto. Comúnmente se trabajan las unidades del sistema internacional, metro para longitud, kilogramo para masa y segundo para tiempo. Tengo una partícula con esta masa, que quiero que veamos el problema completo, pensé que ya lo tenía escrito. Eh,
¿Cuál es la letra F para la fuerza? Es una función muy sencillita. Ya después les muestro, esperaría hacerlo de pronto la próxima clase, cómo con la función de posición uno puede graficar la trayectoria del movimiento de la partícula. Hay un programa que hace eso. Entonces, cuando hay una función de posición, eso representa una trayectoria de movimiento. Esa parte es chévere. Pero por el momento estamos en lo analítico. No olvidemos que la fuerza es una magnitud vectorial. La fuerza es un vector. Y es un vector que depende del tiempo. Es decir, en tiempos distintos la fuerza puede estar cambiando. Y cuando hablo de que la fuerza cambie, me refiero a que puede cambiar o su magnitud o su dirección. Entonces, en muchos contextos uno se enfrenta con fuerzas cambiantes en dirección. Al principio la fuerza impactaba de esta forma, luego impacta en esta otra dirección. Todo eso se representa por medio de una función vectorial. Esa es la función de fuerza. Si sabemos que en el instante, mejor así, si sabemos que, y ahora sí voy a hablar de posición y de velocidad inicial, si sabemos que la velocidad inicial de la partícula, es decir, la velocidad en el instante t igual a 0, es un vector cualquiera, información que me dan a mí, menos 1, 1, menos 1, y que la posición inicial es 0,2,0, hallar la función de posición de la partícula. Entonces quiero que vean la naturaleza del problema. Tengo la función de fuerza, es decir, tengo una función que me dice cuál es la fuerza que se ejerce sobre la partícula en cualquier instante. O sea, yo sé bajo qué fuerzas está moviéndose la correspondiente partícula. Tengo la masa, tengo la velocidad inicial y tengo la posición inicial. Es decir, la velocidad en el instante cero y la posición en el instante cero. Y yo quiero encontrar la función de posición. Es decir, la función en términos de t que me da la posición de la partícula en cualquier instante. Entonces, aquí hay tres pasos. El primero es demasiado trivial. El primero es hallar la función de aceleración. ¿Qué información tengo para eso? La función de fuerza, la masa y la ley de Newton. Es de Newton, ¿cierto? La que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Lo que uno a veces no contempla es que esa es una fórmula vectorial, más que numérica. O sea, también establece una relación numérica, es decir, cuando yo tengo la magnitud de la aceleración y la masa, multiplicándolas obtengo la magnitud de la fuerza. Pero más fuerte que eso es una fórmula vectorial. Si yo tengo el vector aceleración y lo multiplico por la masa, y ahí estoy hablando de un producto por escalar en el álgebra lineal, es decir, un número por un vector, el resultado es el vector fuerza. Entonces, yo puedo encontrar la función de aceleración a partir de la función de fuerza, la masa, y teniendo en cuenta la ley de Newton.
Ese sería el primer paso. Ya voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero ese sería como el primer paso. ¿Qué sería el segundo paso? Hallar la función de velocidad. ¿Para eso qué tengo? Eso que pongo en paréntesis es lo que tengo para hacer ese proceso. Tengo la función de aceleración, que esa la encuentro en el punto A. Voy a ponerlo acá. Numeral A. Y tengo la velocidad inicial. Con la función de aceleración y la velocidad inicial, o la condición de velocidad, yo llego a la función de velocidad. Y el último paso es hallar la función de posición, que para eso tengo la función de velocidad, que esa la encontré en el numeral B, y la posición inicial. Entonces miren la estructura que tiene esto, o sea, yo hago este como resumen para que ustedes vean esto como una estructura. Y es como me voy devolviendo, o sea, irme de para allá, desde la posición hacia abajo, por decirlo de alguna manera, eso es derivar y derivar. Entonces, si yo tengo la posición, derivo y encuentro la velocidad. Si tengo la velocidad, derivo y encuentro la aceleración. Y si tengo la masa, multiplico la aceleración por la fuerza, multiplico la aceleración por la masa y tengo la fuerza. O sea, el camino hacia allá es derechito, sin ningún bache. Si yo me devuelvo, aparecen los baches, que esos baches son estas condiciones específicas que debemos encontrar. ¿Sí me hago entender con la estructura de esto? ¿Sí estoy siendo claro para todos allá en sus casas? Sí, señor. Sí, profe. Voy a mostrar paso por paso. Porque uno de ustedes, uno de estos, en algún momento tendrán que hacer ustedes. Aceleración. Entonces, pensemos en la ley de Newton. Si la fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y vuelvo y repito, eso es una operación vectorial. Es decir, cojo la fuerza vectorialmente y cada componente la divido por la masa. Y entonces esto me queda t al cuadrado sobre 5 e a la t sobre 5 y coseno de t sobre 5. Digamos que ese paso es lo que les digo, y eso es aquí entre nos, nunca lo repitan delante de su profesor de física. La aceleración es casi la fuerza. Hay una relación profunda, íntima, entre esos dos conceptos. Si hay aceleración es porque hay fuerza. Y cuando hay fuerza genera aceleración. Entonces son magnitudes muy, muy íntimamente relacionadas. Tengo la aceleración. Tengo la aceleración. Voy a encontrar la función de velocidad. La función de velocidad es la integral de la función de aceleración. Entonces la velocidad sería, voy a calcular esta integral sobre 15 más c e a la t sobre 5 más d y seno de t sobre 5 más e, perdón. Entonces tenemos que encontrar
Profe, no se escucha nada. Perdón. ¿Desde cuándo no estaban escuchando? Se me dañó el micrófono. ¿Ahora sí me oyen? Listo. Entonces voy a retomar otra vez. Escúchenme que fue un problema con el micrófono. Estaba diciendo, la aceleración es la fuerza dividida por la masa, componente a componente. Primera ley de Newton. Con esa aceleración, yo obtengo la velocidad integrando, y aquí estoy mostrando la integral de esta función de aceleración, y para encontrar las constantes es que hacemos uso de la condición de velocidad inicial. La condición de velocidad inicial me dice que la velocidad en cero es menos 1, 1 y menos 1. Esa es la condición de velocidad que me da el problema. ¿Sí voy clarito hasta ahí? ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? En sus casas. ¿Sí me están oyendo y me están entendiendo? Sí, profe. Listo. Entonces, esta es la condición sobre la velocidad. Y por otro lado, esta función de velocidad que obtuve entonces voy a reducirlo lo más posible. 0 más c, porque esto va a dar 0 al cubo sobre 15, que eso es 0 más c, eso es c. Aquí es e a la 0, que eso es 1. Un quinto más d, y seno de 0 sobre 5 es 0, 0 más c. Yo les decía esto, no sé si esa parte de pronto se perdió cuando se apagó el micrófono. Para pasar, o sea, para el siguiente paso, que es encontrar la función de posición, nosotros necesitamos tener la función de velocidad completa con las constantes. Entonces tenemos que encontrar esas constantes. Entonces miren lo que resulta. Tengo, a partir de esto, C es igual a menos 1, igual o componente a componente. D es igual a 1 menos un quinto. O para decirlo mejor, un quinto más D es igual a 1. Entonces, para despejar D, D es igual a 1 menos un quinto, que eso es 4 quintos. Y la constante E, en este caso, pues es menos 1. Aquí lo que hice fue igualar componente a componente esto de evaluarlo desde la integral y esto que era la condición inicial. Y ya tengo mi función de velocidad. C al cubo más 15 más C, que eso es menos 1. E a la t sobre 5 más D, que eso es E a la t sobre 5 más 4 quintos. Y seno de t sobre 5 menos 1. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Y ahora viene la función de posición. Entonces, mucho ojo donde usa uno las condiciones. Para la velocidad utilizamos la condición de velocidad, para la función de posición utilizamos la condición de posición. No se vayan a confundir ni enredar con estos procesos. Entonces, voy a integrar rápidamente. La función de posición es integrar la función de velocidad.
Entonces aquí sería t a la 4, t a la 4 sobre 60. Entonces me corrigen las integrales. Menos t más c. La exponencial afortunadamente es muy agradecida y nunca genera problema a la hora de integrarse. Menos coseno de t. Igual ustedes revisen las cuentas y si hay un pedazo que ustedes digan, no, yo no entiendo de dónde sale eso, lo reviso. Aquí es menos t también, más. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Nos faltan las constantes y para las constantes pues nos traemos la condición de posición inicial, que es 0, 2, 0. Entonces aquí es R de 0 es igual a 0,2,0. ¿Eso de dónde sale? De la información que me habían dado. Pero por otro lado, cuando evalúo esto en 0, y en este caso es 0, por lo que son datos iniciales, entonces rápidamente todo esto se va y me queda C. Aquí lo único que queda es el 1/5, porque esto también se va. Me dicen si es claro esto. Yo estoy como agilizando las cuentas porque asumo que queda menos 1/5, menos 0, pues queda 0. O sea, esto de acá surge de evaluar en 0 lo que obtuvimos a través de la integral. ¿Sí? ¿Para todos claro? Sí, señor. Y entonces de ahí salen las constantes. Las últimas constantes. Miren que estas constantes corresponden a la función de posición. No confundirlas con estas constantes que obtuvimos para la función de velocidad. Entonces, para la función de posición, si quieren llamarlas con otras letras, las de velocidad y las de posición para no equivocarse, pueden hacerlo. No es necesario, pero a veces puede ayudar. C es igual a 0. 1/5 más D me da igual a 2, que 2 es 10/5. Entonces, esta D de aquí abajo es 9/5, con mayúscula. Y el E, pues menos 1/5 más E es igual a 0, entonces E es igual a 1/5. Y ya tengo mi función de posición. C vale 0, pues aquí no hay nada. D vale 9/5, entonces aquí queda 9/5. Y E vale 1/5. Y ahí está la función de posición de la partícula. A partir de la fuerza. Quiero que vean que todas las fases de este proceso, o sea, pues están relacionadas y pueden reducirse. O sea, habrá problemas donde no me digan, no me den la fuerza, sino de una vez me den la aceleración. Entonces me salto este paso. Hay veces que me dirán, no, es que yo quiero solo la velocidad, no me interesa la posición. Yo a partir de la aceleración quiero solo la velocidad. Entonces me salto este paso, solo hago el paso que me lleva de la aceleración a la velocidad. Es decir, este es un diagrama del ejercicio más amplio que uno puede hacer. Pero naturalmente cada pasito por separado puede ser un ejercicio que a uno le solicita. Lo importante es que ustedes vean el alcance de esto.
que si ustedes lo piensan desde un punto de vista físico, es brutalmente poderoso. Porque de alguna forma lo que me dice es, yo puedo determinar el movimiento de una partícula a partir de fuerzas. Y eso es pues algo muy utilizado a la hora de analizar el movimiento. Bien. Esto era todo lo que les quería presentar el día de hoy, pero antes de irnos quiero como abrir la puerta a lo que vio. Bueno, a no ser que haya alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, pues naturalmente. Pero quiero que me presten atención, por favor. Son 5 minutos, y no me demoro más. 5 minutos. Nosotros hemos estado desde hace 8 días jugando con 3 palabras básicas. Hoy añadimos otra palabra que es fuerza, pero en general las palabras básicas del movimiento son posición, velocidad y aceleración. La pregunta natural es, ¿y qué es posición? ¿Qué es velocidad? ¿Y qué es aceleración? Hace 8 días yo les decía lo polémico que es el uso de esos conceptos, sobre todo a nivel popular, a nivel coloquial, por decirlo de alguna forma. La gente tiene una concepción de la velocidad que no es la velocidad. E interesantemente, la gente tiene una concepción de la aceleración que no es aceleración. La gente cree que acelerar es ir más rápido, y no. Hay movimientos acelerados donde uno no se mueve más rápido, y hay ejemplos emblemáticos en la física, donde hay movimientos donde a pesar de haber aceleración, las cosas no se mueven más rápido o no aumenta la rapidez. Entonces, la pregunta que abre la discusión es, ¿qué representan la velocidad y la aceleración de una partícula? La posición es más o menos clara. O sea, cuando yo hablo de unas coordenadas de posición, todos nos imaginamos el espacio cartesiano y nos imaginamos que si dice 250, es que la partícula está en este punto o está en este punto de acá. Pero con respecto a la velocidad, vuelvo al ejemplo del policía de hace 8 días, y no es ofendiendo a nadie, ni mucho menos, sino que es que obviamente, la velocidad y la física son un concepto que tiene que analizarse con mayor profundidad. Entonces, volviendo a ese ejemplo, ¿qué significa que la velocidad de un objeto, de un vehículo, sea esta? Miren, yo aquí hablé tanto de velocidad inicial y dije, mire, la velocidad inicial es -1, 1 y -1. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que la aceleración tiene un valor específico? Entonces nosotros necesitamos interpretar y representar esos dos conceptos fundamentales. Y sobre eso vamos a hablar la clase del miércoles. Y va a ser muy conceptual. Miren que aquí lo operativo es lo más sencillo de todo. Yo les digo integren y ustedes integran sonriendo, por decirlo de alguna forma. Porque es la parte fácil. Aquí la parte fácil es integrar y derivar. Aquí la parte interesante es la interpretación de todos estos fenómenos. Se puede interpretar gráficamente, pero también necesitamos una interpretación analítica de qué es, porque también hay unos números ahí, hay unos números involucrados. Entonces necesitamos entender esos números analíticamente que interpretan. Pero sí, gráficamente es una forma de representar. ¿Listo? Bien, como les dije, 5 minuticos y ya. Nos vemos entonces, si no hay preguntas, el miércoles. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Profe, Dime. ¿me podrías dejar ver la última parte del ejercicio que estamos haciendo, por favor? Listo, pues. Listo, profe. Gracias. Si tienes alguna pregunta, aquí estoy. ¿Listo? O Listo, si alguien profe, tiene gracias. alguna pregunta.
Muy bien. Entonces nos veríamos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Que hasta estén muy luego. bien. Muchas gracias, profe. Que estén bien. Feliz día. Sí.